Eh, ahí viene ya. Acuérdese de pedir los temas. Eh, ahí viene, ahí viene. Ya estamos en el aire, apóstol. Gloria, gloria a Dios. Adelante. Déjame un momentito por aquí para poder. Ok, déjame ver si puedo. Ok, ok. Todavía. Ok. Gloria a Dios. Bendiciones, bendiciones. Estamos compartiendo aquí rapidito. Bueno, bendiciones en este día. Bendecimos a cada uno de los oyentes que se está conectando en esta preciosa mañana. Queremos primeramente pedirle disculpas. Tuvimos un poquito de problema para tratar de salir en vivo a través de la plataforma de Facebook. Estuvimos ahí luchando hasta que pudimos entrar. Por eso estamos ahora un poquito tarde y pedimos disculpas. Eh, por eso ese problemita que tuvimos. Pero nada, bendiciones. Estamos aquí con Café Académico nuevamente. Le habla el pastor Domingo Pino, pastor de la iglesia CCA, ubicado, perdón, en el condado del Bronx, 3020 de Girón Ávila. Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes junto al doctor Gabriel Elías Paulino. Doctor, de un saludito aquí a la audiencia que está entrando. Bendiciones, gracia y paz. Gracia y paz. Verdadero saludo bíblico, neotestamentario, del nuevo pacto, de la gracia, inspirado en la pluma de el apóstol Pablo, en parte ideólogo del cristianismo. Porque si Pablo no hubiera estado, no existiera el cristianismo, porque Cristo no dejó ninguna religión. Pero la mente brillante, más la conexión con el Espíritu Santo, hizo que la pluma de Pablo estableciera las bases teológicas, las bases bíblicas de la reinterpretación del antiguo pacto, la Torá, la Taná, y hoy tenemos el cristianismo. Por supuesto, aunque existen muchos cristianismos de este lado, practicamos el cristianismo evangélico. Bendiciones, gracia y paz. Shalom, shalom, verdadero saludo. Lo demás, un invento. Amén. Lo demás, un invento. Bueno, estamos contentos. La semana pasada estuvimos hablando sobre la guerra espiritual. Estuvimos hablando si Satanás y los demonios poseían ciertos territorios. También estuvimos hablando si los cristianos deberían atar demonios. ¿Qué ocurre? Si todo mal que le ocurre al ser humano tiene que ver con algo o algún demonio. Estuvimos hablando ciertas mitos y falacias la semana pasada, pero no pudimos terminar. Puede ver ese video de la semana pasada que fue muy interesante, de mucha bendición. Y es lo que queremos que comparta. Y este video queremos que lo comparta nuevamente porque ya vamos para la tercera parte de los mitos y la falacia, el cual vamos a terminar con este tema. Ya este tema terminamos aquí y queremos a ustedes los oyentes que están conectados en este día, comparte este video. Voy a volver a repetir este anuncio, pero queremos que nos escriban, nos pongan temas que ustedes creen que se deben de hablar para saber más o menos cómo dirigirnos en los temas que vamos a traer en un presente. Así que, en un futuro, perdón. Así que quisiéramos que nos escriban, nos pongan los temas, vamos a estar mirando lo que nos escriban para así saber entonces qué temas vamos a ir desarrollando. Aunque ya para la semana que viene tenemos un tema, hermano, que esto va a ser fuera de serie. Fuera de serie. No sé si se lo digo ahora, se lo digo al final, pero va a ser un tema. Ay, ay, ay. Eh, ¿Qué tú crees, doctor? Esto va a ser un tema que vamos a traer la próxima semana porque
por muchos años se ha enseñado algo totalmente incorrecto, pero vamos a traer claridad a este tema. Bueno, pero yo creo que hoy nos vamos a gozar, vamos a entrar a la tercera parte de los mitos y falacias que se ha estado hablando sobre la guerra espiritual. Hoy no queremos coger tanto tiempo. Pero queremos que aprovechen, comparta el video, hermano. Estamos siendo de muchas bendiciones en muchos lugares, eh, lugares bastante Suiza, bueno, de lugares lejanos nos han estado escribiendo de la bendición que está haciendo estos estudios. Bueno, doctor, no sé si estamos ya preparados para comenzar estas preguntas, estas falacias, estos mitos que por mucho tiempo se han creído y todavía hay iglesias que creen muchas veces estas falacias. Y yo quisiera, doctor, comenzar con una pregunta que es bien hablada en las iglesias. Y la primera pregunta, perdón, que le hago es, ¿qué de cierto hay en que para echar fuera un demonio, oiga, de alta jerarquía, como dicen por ahí, se necesita ministros o apóstoles de alto nivel, porque ellos son los únicos supuestamente que pueden echar fuera estos tipos de demonios? ¿Qué usted nos dice basado a esto? Bueno, vamos a aclarar que no existen jerarquías demoníacas. Eso es un invento de la brujería africana, de la santería y el vudú, del espiritismo. Bíblicamente no existen jerarquías demoníacas porque se malinterpreta cuando se habla de principados, de potestades, porque ninguna potestad puede ser atribuida a un demonio. Y desde años atrás, muchos pastores, ministros, evangelistas, que yo le llamo evangelistas, no evangelistas, evangelistas, han inventado una jerarquía demoníaca y dicen que jerarquías demoníacas exigen jerarquías humanas, lo cual es una falacia, es un mito. ¿Y cuál es la falacia? Que solo ellos que tienen un alto nivel, solo apóstoles de alto nivel pueden confrontar principados mayores. Falso, antibíblico, falso de toda falsedad, porque Lucas 10:19 y Marcos 16:17 indican que todo creyente en Cristo tiene autoridad y tiene el poder para resistir al maligno. En Lucas 10:19 Jesús dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, una metáfora para demonios, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No existe jerarquía demoníaca, no existen ministros más elevados que están supuestamente dotados de un poder o megapoder inventado por ellos para vender una imagen de megalomanía, de narcisismo, hello, de egolatría espiritualoide. Y estas señales, dice Marcos 16:17, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué ocurre? Que este mito de que existen jerarquías demoníacas que exigen jerarquías ministeriales humanas para ser expulsadas, crea lo que se llama un mito de clericalismo carismático. Y este mito sostiene que algunos demonios son tan poderosos por su rango espiritual, falso de toda falsedad, que solo pueden ser enfrentados y expulsados por líderes de alto rango, por líderes eclesiásticos de alto nivel, como apóstoles, profetas, evangelistas o ministros con una unción especial, con un linaje espiritual, con una cobertura jerárquica. Falso, falso de toda falsedad, falsa doctrina metida en la iglesia, brujería evangélica. Es una falacia pentecostal, es una falacia carismática del rango espiritual humano
como requisito de autoridad exorcística. Esta falacia introduce una lógica elitista y piramidal en la práctica de la guerra espiritual, basándose en presupuestos y presunciones extrabíblicas, como por ejemplo que existen clases de creyentes con acceso exclusivo a mayores niveles de autoridad espiritual, que el nivel del demonio, oiga, porque toman un texto que Jesús citó, que el nivel del demonio debe ser igualado o debe ser superado por un equivalente ministerial de alta jerarquía humana. Falso, de toda falsedad, antibíblico, falacia, que la autoridad espiritual se gradúa como una jerarquía militar o empresarial, lo cual contradice la eclesiología, la interpretación, la hermenéutica y la exégesis del Nuevo Testamento. En realidad, esta visión, cuando usted la estudia, la investiga y la analiza, esta visión no proviene de la Escritura, sino de sistemas de pensamientos gnósticos, brujéricos, santeros, espiritistas, neopentecostalistas, sincréticos y estructuras eclesiásticas autorreferenciales, donde la unción se convierte en una forma de poder místico jerarquizado. Por lo tanto, eso es una falacia, eso es un mito, eso es falso de toda falsedad, eso es falsa doctrina metida de verdad en la iglesia cristiana evangélica, especialmente, pero directamente en el ambiente neopentecostal, en el ambiente carismático, es que está ese relajo, donde se vende la unción y los megapoderes de ministros que supuestamente tienen superpoderes y son tan débiles como el miembro más sencillo que está sentado y es minimizado en la iglesia. Wow, tremendo, doctor. Tremendo. Pero yo creo que vamos a seguir esta línea porque es importante lo que usted está trayendo. Ahora, le hago esta pregunta. ¿Qué refutación bíblica y teológica podemos usar contra esta falsa creencia o falsa doctrina que han levantado en estos tiempos? Bueno, para refutar esto, primero tenemos que ver que la autoridad sobre demonios viene de Cristo, no de niveles ministeriales humanos. Porque Lucas 10:19 dice claramente: he aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. O sea, Jesús otorga autoridad a todos los discípulos, no solo a los apóstoles o a los ministros de alta jerarquía. Perdón. En Lucas 10 usted puede ver que los 70 discípulos, no solo los 12, regresan con gozo porque los demonios se les sujetan en el nombre de Jesús. Léalo en el versículo 17, Lucas 10:17. No eran apóstoles de alto nivel, sino, no eran apóstoles de alto nivel, sino creyentes comunes enviados por Cristo. Lo segundo es que el nombre de Jesús es la fuente universal de autoridad. ¿Y por qué lo digo? Porque Marcos 16:17 dice: en mi nombre echarán fuera demonios. La autoridad para echar fuera demonios, la autoridad exorcística, no depende del rango eclesiástico ni del rango ministerial, sino de la fe activa en el nombre de Jesucristo. El poder no está en el ministro, lo repito, el poder no está en el ministro, sino en la persona y la obra del Señor resucitado. Otro punto: la fe y la obediencia, no el nivel ministerial, no la categoría ni el rango ministerial. La fe y la obediencia es la que determinan la eficacia
Jesús en Mateo 17:21 dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Fíjense que aquí Jesús no dice que se necesita un rango ministerial superior, un rango apostólico de alto nivel, no, sino una vida espiritual más profunda, caracterizada por dependencia de Dios, disciplina espiritual y fe auténtica. Usted lo puede ver en Mateo capítulo 17, versículos 19 al 20. No es la jerarquía, no es el rango, es tu intimidad con Dios a través del Espíritu Santo. Otro punto, los hijos de Dios, los hijos e hijas de Dios tienen toda la autoridad por su posición en Cristo. Por eso Efesios capítulo 2, verso 6 dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué me quiere decir estos dos textos? Que todo creyente nacido de nuevo participa de la victoria de Cristo y está llamado a ejercer autoridad espiritual desde su identidad en Cristo, no desde cargos, no desde rangos humanos. ¿Por qué? Porque el poder está en la obediencia, la santidad y la fe. Wow. Wow, 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 wow. Pero, doctor, siguiendo en esta misma línea donde usted está explicando, porque es interesante lo que usted está diciendo, porque esa creencia todavía están en muchas iglesias. Ahora, doctor, ¿qué pasa o qué ocurre cuando se exaltan a estos ministros de prestigio y supuestamente de alto, ¿cómo se dice? Nivel, y que solo ellos pueden echar fuera demonios de alto rango, porque se tienen esta gente en un nivel muy alto sobre este tema? El problema es que esa exaltación, ese culto a la personalidad, esa veneración de ministros, de prestigio, de megaunción, de megapoderes de alto nivel, esa exaltación de apóstoles de alto nivel o ministros de prestigio y de megaunción y de alto nivel crea, oiga bien, crea dependencia idolátrica, idolatría en el pentecostalismo. Pastores, no caigan en esa trampa, creyendo que existen ministros que tienen megapoderes. Falso. Todo es producto de la mercadotecnia, porque la idea de que solo ungidos especiales pueden liberar a otros, ¿qué fomenta? Primero, el clericalismo tóxico, venenoso. Segundo, el mercadeo de la unción. Tercero, la dependencia de líderes en lugar de Cristo. Cuarto, la jerarquización elitista. Jerarquización elitista, no bíblica. Y esto contradice el sacerdocio universal del creyente y desempodera a ti que eres un cristiano común. Por eso la pregunta, ¿qué pasa o qué ocurre cuando se exaltan ministros de megapoderes, de megaunción, de megaprestigio o de alto nivel como los únicos capacitados para echar fuera demonios de alto rango? ¿Y esto qué pasa? Que la exaltación de ministros prestigiosos, apóstoles y ministros evangelistas de fuego, de llama, de volcán, de alto nivel, como exclusivos agentes de liberación espiritual, produce una grave distorsión bíblica, una grave distorsión teológica, una grave distorsión ministerial, una grave distorsión eclesiológica, promoviendo estructuras tóxicas, venenosas, nocivas, perjudiciales, que sustituyen la centralidad de Cristo por la figura del hombre ungido o de la mujer ungida. Deforman la práctica cristiana con criterios de poder, de megaunción, de show, de espectáculos. Porque es un teatro y estatus. Desempoderan a la iglesia y esclavizan la fe del creyente a un sistema piramidal. Entonces, ¿qué quiero decir cuando hablo de que uno de los efectos venenosos
de esto es el clericalismo tóxico. Wow. ¿Y qué es el clericalismo tóxico? Es la idolatría del liderazgo eclesiástico de ciertos ministros, apóstoles, evangelistas, profetas ambulatorios, de agendas internacionales, locales, regionales, estatales, nacionales y eclesiásticas, en la que ciertos ministros son considerados casi como mediadores exclusivos entre Dios y el pueblo. ¿Y cuáles son los efectos? Que se absolutiza la figura del ungido. Ahí viene el ungido, como si fuera imprescindible para que Dios opere, para que Dios funcione, para que Dios se mueva, para que Dios actúe. Se margina, se echa a un lado, se margina la acción del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, en su conjunto. ¿Y qué pasa? Que se niega el principio reformado del sacerdocio universal de los creyentes, que aparece en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que Cristo es reemplazado funcionalmente por el líder carismático, por el evangelista de alto quilate, por el evangelista de alta unción, por el apóstol de alto nivel. Cristo es reemplazado funcionalmente y operativamente por ese líder carismático, haciendo que los fieles dependan más del ministro que del ungido, que del Mesías. Hello. Otro punto es el mercadeo. El mercadeo de la unción. Ahora mismo hay un mercadeo de unción que se promueve por las redes sociales, por Facebook, por YouTube, por Instagram. Hay un mercadeo de la unción. El mercadeo de la unción es la comercialización manipulativa. Por eso ellos invierten mucho en publicidad, en promoción de su figura, no de Cristo. El mercadeo de la unción. Por eso siempre presentan videos de gente cayendo. Presentan videos supuestamente a lo que le llaman profecía de adivinación. Responsablemente lo decimos. Porque ahora no se sabe qué es adivinación y qué es profecía. No se sabe qué es palabra de ciencia y palabra de conocimiento. Hello, y palabra de sabiduría. No se sabe diferenciar la brujería y la adivinación y la lectura del horóscopo santificada de lo que es lo profético. Hello, hay un mercadeo de la unción. Hay una comercialización manipulativa del poder espiritual. Comercialización manipulativa del poder espiritual convertido en un producto de consumo religioso. Hello. ¿Por qué? Porque se cobra por ir a predicar, se cobra por ir a ministrar, se cobra por oraciones especiales, pero vienen con el cuentico de que no cobran. Y si no lo depositan tanto, ellos no viajan. Si no lo depositan tanto, ellos no se mueven. Se cobra por oraciones especiales, se cobra por mantos de poder, se cobra por aceite ungido, se cobra por intervenciones apostólicas, porque se promueve la idea de que ciertos dones o milagros solo están disponibles si se paga un precio económico o se accede a un evento exclusivo de superpoderes. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se llama prostitución del ministerio. Prostituye prostitutos que han prostituido el ministerio al vender lo que el Espíritu da gratuitamente. Y ahí venimos al pecado de Simón el Mago. En Hechos 8:20, ministros prostitutos que están en la iglesia, ministros prostitutos que están en el evangelio, ministros prostitutos que están en la iglesia, ministros prostitutos que muchos pastores invitan para ver las multitudes cómo llegan a su iglesia. Y después del evento, ¿qué hay? Nada, no hay transformación. Entonces, ¿qué ocurre? Que se niega el evangelio de la gracia, sustituyendo el reino de Dios por un sistema de mercadeo espiritual. Porque ellos pagan, ellos dan billetes para promoverse con cortes especiales donde están dando una profecía o están diciendo supuestamente una palabra conectada con el cielo, donde la unción se transa como mercancía. Hello.
como mercado espiritual. Es un sistema de mercadeo espiritual. Otro problema que viene, la dependencia de líderes, de ministros de alto rango en lugar de Cristo. ¿Y qué es esto? Esto es una forma de esclavitud espiritual en la que el creyente ya no ora, ya no discierne, ya no estudia la palabra, ya no resiste por sí mismo, sino que delegó su fe y autoridad a un ministro de mega unción, a un ministro de megapoder, a un ministro de que supuestamente tiene. Y es un hombre y una mujer común y corriente, que no se atreve a ir a un hospital de cáncer a levantar cada enfermo que está en una cama, porque sabe que va a pasar vergüenza, porque sabe que el poder, él no carga ningún poder, que el poder es del Espíritu Santo, que el poder es de Dios, que la gloria es de Dios, pero ellos, como necesitan vender su imagen por un asunto de narcisismo, egolatría y megalomanía, ellos se promueven. ¿Y qué pasa? Que esto impide el crecimiento espiritual. ¿De quién? De las personas, miembros, hijos e hijas de Dios de la iglesia. Se inhiben la relación directa con Dios. Entonces, el creyente vive infantilizado. Lo voy a repetir. Wow. El creyente vive infantilizado espiritualmente, siempre esperando una impartición, una revelación, un respaldo apostólico. Entonces el cristiano permanece en una dependencia inmadura, esperando que otro intervenga espiritualmente en su lugar. El discípulo queda anclado. Sí, el discípulo queda anclado en una pasividad doctrinal, buscando validación externa en lugar de ejercer su autoridad en Cristo. Hello. El creyente se mantiene espiritualmente estancado, delegando su crecimiento y batalla espiritual a figuras carismáticas ajenas. Y esto trae como consecuencia que la fe deja de ser relacional y transformadora y se convierte en pasiva, en dependiente y en subordinada a los caprichos de un ministro o de un líder. Otro problema, y perdone que me extienda, que me llegó a la mente, es la jerarquización elitista. La jerarquización elitista no bíblica. ¿Y qué es esto, doctor Paulino? Es la imposición de un modelo piramidal. Sí, la imposición de un modelo piramidal donde se establece que solo los ministros de alto rango, los ministros de mega unción, pueden enfrentar a demonios de alto rango. Hello, creando una aristocracia espiritual. ¿Y qué efecto tiene esto? Que divide la iglesia en castas espirituales. Élite ungida versus creyentes comunes. Falso de toda falsedad. Antibíblico. Falsa doctrina en la iglesia. Esto destruye la comunión horizontal entre hermanos, conforme a Gálatas 3:28. Esto fomenta una visión espiritual competitiva, donde se establece rivalidad, se establece competencia, se establecen celos. Fomenta una visión espiritual competitiva basada en méritos, basada en fama, basada en popularidad, basada en like, basada en seguidores, basada en view, experiencias y basadas en supuesta portación de megapoderes. Y esto trae como consecuencia que se desnaturaliza la eclesiología neotestamentaria, donde todos los miembros del cuerpo tienen acceso al mismo espíritu, tienen acceso a la misma autoridad, tienen acceso a la misma gracia, conforme a 1 Corintios 12 y Efesios 4, del 11 al 13. ¿Y qué pasa con esto? Que ocurre un desempoderamiento del creyente y una negación del sacerdocio universal. ¿De qué estoy hablando? Es la pérdida de identidad espiritual activa del cristiano, a quien ya no se le enseña a ejercer su autoridad en Cristo, sino a buscar ministros de alto nivel, evangelistas famosos de mega unción, apóstoles con megapoderes,
no se le enseña a ejercer su autoridad en Cristo, sino a buscar mediadores. Wow. Y esto trae como efecto que se paraliza la obra de discipular, porque se ignora el llamado del creyente a ser parte activa del reino. Entonces se crea una espiritualidad espectadora, basada en eventos, basada en congresos, basadas en noches de gloria, basadas en supuestas noches de unción o noches proféticas, porque se manipula al Espíritu Santo para que profeticen y para que sanen y para que hagan milagros y hombres de Dios. Wow. En lugar de formación, en lugar de madurez, se fomenta una fe pasiva y superficial, centrada en espectáculos religiosos, en show y figuras carismáticas, más que en el discipulado sólido. La vida espiritual se convierte en una experiencia de consumo sostenida por eventos emocionales, sentimentales y no por convicciones profundas. Entonces, el crecimiento cristiano se sustituye por una dependencia emocional de líderes y de reuniones y de congresos y de eventos en detrimento de formación doctrinal y la madurez personal. Entonces, esto trae como consecuencia que se niega el evangelio en su esencia. Dios en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo y empoderando a su pueblo con el Espíritu Santo, como lo establece Hechos 1:8 y segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20. Wow. Para terminar, ¿qué quiero decir? Número 1, que la exaltación de ministros de prestigio, de alto nivel, de mega unción, como exclusivos, capaces de expulsar demonios de alto rango, constituye una herejía eclesiástica, una herejía bíblica, una herejía teológica, una herejía ministerial, una herejía eclesiológica funcional que desfigura la imagen de la iglesia como cuerpo de Cristo, que idolatra, que venera a líderes humanos, que introduce prácticas abusivas y supersticiosas, que suprime la obra del Espíritu Santo en el creyente común. ¿Por qué? Porque la verdadera autoridad espiritual no es piramidal, sino cristocéntrica y se ejerce por fe, por obediencia y por dependencia del Espíritu Santo, no por rangos humanos. Porque toda doctrina o práctica que niegue esta verdad debe ser refutada con firmeza. Lo número 2 es que el mito de que los demonios de alta jerarquía requieren ministros, sean hombres o mujeres, de alto nivel, de mega unción, es una construcción errónea, doctrinal, falsa, peligrosa, extrabíblica, antibíblica, sin fundamento en la enseñanza de Cristo ni en la praxis apostólica del Nuevo Testamento. Porque todo creyente, nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, santificado en su andar y firme en la fe, posee, carga la autoridad para resistir y vencer cualquier manifestación demoníaca en el nombre de Jesucristo. Y es bueno que el público sepa que la verdadera guerra espiritual no se libra con jerarquías humanas, sino con autoridad delegada por el reino de Dios, una vida consagrada y dependencia absoluta del Señor. Bueno, doctor. Yo creo que si lo dejamos aquí, es bastante lo que usted ha hablado en esta pregunta, donde tocó ese punto donde hoy en día las iglesias están exaltando a ministros, hombres de Dios, en un lugar que no deben de estar. Ahora, doctor, aquí hay un problemita y para tocar esto, porque tengo otra pregunta, tratar de avanzar, es que esto también lo podemos ver en la carta que usted mencionó de Corintio, en 1 Corintios capítulo 12. Ahí ocurre algo porque la iglesia tenía varios problemas, pero uno de los problemas que Pablo atacó fue la administración de los dones, porque había un problema ahí. Había un grupito que creía que eran los más grandes y los otros los seguían. Por eso uno decía, yo soy de este, yo soy aquel. Entonces, algo interesante es que Pablo
usa una metáfora del cuerpo, pero la gente no sabe por qué lo usó, porque había un problema que no entienden. Hablan del cuerpo, pero no saben por qué Pablo lo usó. ¿Eh? Y eso es un problema, porque Pablo estaba rompiendo esa jerarquía para decirle, no, 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 es que todos somos igual y necesarios. Correcto, ¿Eh? correcto. Pero muchos pastores y hombres que no están oyendo ni saben por qué estaban hablando Pablo de la metáfora del cuerpo. Ahora, otra cosa que usted dijo, doctor, demasiado, demasiado importante, y es tan cierto, es que ya no se enseña a ejercer la autoridad de Cristo en nosotros, sino a depender de otro. Wow. Esto otra vez. Claro, claro, claro. Eso es algo grande que lo estamos viendo hoy en día. ¿Ves? Y nos damos cuenta, doctor, lo que usted mencionó, porque cuando dicen fulano va a estar en algún lugar, todo el mundo corre. ¿Por qué? No, no, no. Y lo que asisten no son gente que necesitan a Cristo, sino gente que le gusta la farándula, que le gusta la emoción, o que le gusta el personaje, o que sigue a la persona, no a Cristo. Hay un problema ahí, porque se confunde. No, no, que yo sigo a Cristo, pero anda atrás del mega ungido. Eso es. Hello, Así es. anda atrás del mega poderoso. Anda atrás, ¿por qué? Porque estos individuos invierten en cortes publicitarios en las redes sociales. ¿Y cuáles son los cortes que aparecen? Tumbando gente. Yo pregunto, ¿esa es unción? Yo quiero que alguien me diga si tumbar gente es símbolo de unción, porque el diablo, Satanás, también tumba gente. No, no, no. Ya ese punto ahí, hay que No, tocarlo. profetizando cosas personales y publicándolas en las redes. Oiga, eso es una práctica hechicera, satánica, brujérica. Ahora mismo hay un montón de falsos profetas que tenemos que enfrentarlo. Pero los pastores que no tienen mucho entendimiento, los ministros que les falta acceso, lo digo responsablemente, aunque se oiga ofensivo. ¿Por qué? Porque cuando un ministro no tiene cómo alimentar la grey, acude a estos faranduleros, Uy. esta mega unción de las redes, para llenar la iglesia por 4 noches. 4 noches de supuesta gloria que no transforman, porque es una gloria ficticia, porque es una gloria de corre, corre, es una gloria de carrera de galgos, es una gloria de espectáculos, es una gloria de show, es una gloria de pelos por los aires, es una gloria de sacudimiento del cuerpo, pero no es una gloria que transforma a nadie. Y el pastor queda con un problema que va a suscitar y va a rebotar y va a explotar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque en esos eventos, en esas profecías de ministerios, lo cual es un error, profetizar ministerio. Un pastor no debe permitir que en su iglesia ningún profeta, ningún evangelista, ningún ministro, ningún pastor esté profetizando ministerios. Totalmente, totalmente correcto. Ministerio. Y ellos se hinchan y dicen, wow. Y se sienten más grandes, sienten que todo lo demás son más pequeños que él. Esto crea no crecimiento ni transformación, sino hinchazón y agrandamiento. No, Se hinchan, se así, empavoran, se inflan. es así. Y el problemita que hay en las iglesias, que muchas veces no lo quieren reconocer porque no tienen el conocimiento, no es que no sean hijos de Dios, no es que se van a perder, es que por falta de ese conocimiento estamos viendo lo que estamos viendo. Porque, por ejemplo, usted dijo algo también muy importante ahora, doctor, es que, por ejemplo, cuando un pastor no conoce a qué Dios lo llamó, no sabe cuál es la visión, depende de que otro hable, porque él no sabe nada. Ay, 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 ay. Eso es un problema que estamos teniendo. Tú le preguntas, una vez yo estuve en un lugar y pregunté a varios pastores, ¿cuál es la visión de ellos? Doctor, usted tenía que ver lo que ellos decían. No, la visión de nosotros es ir y predicar el evangelio. Yo tuve que decirle a mis hijos, pero eso no es una visión, eso es un mandato. Ay, Entonces, al no conocer la visión, tú le preguntas a un pastor y no sabe, entonces, ¿cómo tú pastoreas si no sabes hacia dónde te dirige? Entonces, viene cualquiera a hablar cualquier cosa y lo que tiene es un pueblo confuso que no sabe ni para dónde van. Pero ay. ese es un problema que vemos hoy en día por no conocer el orden ministerial, pero no vamos a tocar ese tema. Ahora, doctor, yendo a este mismo tema, porque quiero rapidito, que esto es otra cosa, otro mito, otra falacia que vemos dentro de la iglesia, le hago esta pregunta. ¿Existen objetos ungidos o cosas ungidas como almas espirituales? Porque hoy en día usted ve que usan cuanta cosa hay, objetos,
trapos y aceite y qué sé yo, como una arma en contra o para usarla en la supuesta guerra espiritual. ¿Qué usted nos dice de eso, doctor? Bueno, eso es un tema bastante espinoso, bastante controversial, porque eso de que existen objetos ungidos o cosas ungidas como armas espirituales, en la década de los 80 y de los 90 y todavía en la década del 2000, usted veía iglesias, ministerios y ministros vendiendo objetos supuestamente ungidos como Papá. armas espirituales en la guerra espiritual. Y eso es una falacia, porque se otorga poder especial a cosas, a objetos como aceites, agua, harina, polvos, líquidos, mantos, sal o pañuelos. ¿Y qué pasa? Que el poder no está en objetos ni en cosas, sino en la fe en Cristo. Por eso Efesios 6, 17 señala que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Hello, hello. Entonces, eso es importante, que el pueblo esté claro que el usar objetos como pretexto para obtener poder especial, y ahí está el aceite. Hello, no tenemos nada en contra del aceite. No, pero el aceite es un símbolo. El agua. Ahora se inventaron la unción de la harina. Un disparate ¿Cómo? usado en África para la brujería y el llamado a espíritus de muertos. Ahí la harina es usada en el vudú de África para la necromancia. Estudie, investigue antes de hacer cosas absurdas. No voy a decir incoherencias ni disparates, porque hay ministros que se sienten mal con la palabra disparate. Pero investigue. Hay 5 religiones del vudú que usan la harina para invocar los muertos. El bañar con harina, el ungir con harina, se usa en el vudú, en el palo mayombe africano. Hello, en la necromancia, en el culto a los muertos. Pero esos son los líderes y los evangelistas y ministros que le gustan a los pastores tenerlos en las iglesias, porque le gusta la chercha, le gusta el morbo. Hello, le gusta el guaraguao, le gusta la sirimba. Hello, le gusta el espectáculo, no la verdadera unción del Espíritu Santo. Le gusta el ruido, la bulla, el show. Y eso de aceites, de agua, de harina, de polvos, de líquidos, de manto, de sal, hello, y de paños o pañuelos ungidos. Señores, eso es brujería santa, porque se le está otorgando un poder a cosas u objetos, y el poder no está en objetos, sino en la fe en Cristo, conforme a Efesios 6, 17, que señala que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Uf, wow. Pero, doctor, una preguntita, porque aquí donde hay un problema, y yo creo que esto va a ser un tema para un futuro, porque, y me da pena que a un ministro con título, años pastoreando, no pueden identificar qué verdaderamente es la unción. Entonces, la unción la usan como que es algo que se usa para cada cosa en cada momento, cual verdaderamente la Biblia no enseña nada de esto, pero no entiendo cómo pastores siguen usando, no porque este tiene una unción de aquel, no porque aquel tiene más Pero unción. usted quiere ver más error que anunciar, y usted lo ha visto en las redes. Campaña de unción, poder y gloria. Ay, Señores, eso es absurdo. Desde el punto de vista bíblico, todo creyente tiene unción. tiene unción, Todo totalmente, creyente carga el poder. Todo creyente, como es templo del Espíritu Santo, carga la gloria de Cristo. Pero correcto. hay una distorsión, hay una deformación, hay o mejor dicho, existe una distorsión, una deformación, una tergiversación del evangelio bíblico genuino, aún de la espiritualidad. Ujú. Confunden brujería con espiritualidad.
Confunden hechicería con espiritualidad. Confunden unción, oiga, confunden unción con brujería. Confunden unción con espiritismo. Es lo que se está practicando, ocultismo en las iglesias. Oiga, más del 90% de los eventos que están en las redes sociales tienen un 75% de prácticas oscuras, de prácticas ocultistas, de prácticas de las tinieblas. Incluso los ministros usan la llamada psicología oscura, que hay algunos practicándola. Hay algunos que han comprado hasta los libros para practicarla y mover masas, hipnotizar masas. ¿Y qué pasa? Que el pueblo queda encantado, pero no transformado. El pueblo queda encantado, ay, pero no transformado. Oye, eso estuvo glorioso. Tú me puedes decir en 5 minutos de qué se trató esa gloria supuesta de 2 horas o 3 horas. Ay, yo lo que sé que estuvo glorioso. Oh, bueno. ¿Por qué? Porque no hubo transformación interna en espíritu, alma y cuerpo. No hubo transformación de la personalidad, no hubo transformación del carácter, no hubo transformación del temperamento, no hubo transformación de la persona. Todo fue emoción, show, espectáculo, teatro y melodrama. ¿Para la gloria de quién? Y el narcisismo del líder que se invitó, para que la agenda siga llena y él seguir promoviendo por las redes sociales sus espectáculos, disfrazado de unción de Dios, falso de toda falsedad. Mucha brujería, mucha santería, mucha hechicería, mucha egolatría, mucha megalomanía, mucho narcisismo, mucho espectáculo en las redes sociales y en las iglesias. Hello. Eso es así, doctor. Totalmente estamos de acuerdo. Y quiero seguir para hacerle una última pregunta, pero hay algo que también da pena, doctor. Por eso es que estamos haciendo estos programas y queremos que comparta, porque hay gente que no le gustan oír esto ni que oigan esto porque le estamos moviendo el kiosco que tienen por mucho tiempo. Y muchas veces por falta de un entendimiento teológico, educativo, hay pastores que confunden lo que es la unción con la llenura y no saben la diferencia que hay. Entonces, esto ha traído una confusión dentro del pueblo, que lo que están hablando, como usted dice, de transformar, de edificar, lo que hace verdaderamente es confundir. Pero es importante que entendamos, y por eso este programa vamos a seguir trayéndolo con temas, y comencé diciendo, y vuelvo a repetir ahora que hay bastante audiencia, escríbanos, ¿qué tema usted cree que en un futuro debemos traer de hablar, que verdaderamente es necesario que la iglesia oiga? Queremos que nos apunten, nos escriban los temas que usted creen que se deben estar ahora hablando, porque yo creo que hay bastante confusión dentro de la iglesia y verdaderamente esto ha sido de mucha bendición, doctor. No, es que ya cerramos este ciclo hoy. Podemos Sí, seguir hablando de los mitos y falacias porque la lista es larga. tantísimo. Yo tengo más de 40, pero yo creo que hemos tocado los principales, los más esenciales. Ya la semana que viene vamos a pasar a otros temas, como el tema, bueno, usted lo puede anunciar, Lo porque eso... anuncio. Porque esto es un tema, hermano, que Ay, ay, ay. es contradictorio. Y yo creo que el tema que hemos pensado dar la próxima semana es la diferencia entre dispensación y pacto. ¿Qué es la dispensación y qué son los pactos? Hay una diferencia. Y esto yo sé que va a tocar, porque esto se ha hablado mucho en concilio, en instituto. Ay, doctor Dios del cielo, yo creo que la semana que viene esto va a estar, si ahora está ardiendo, yo no sé qué va a pasar la semana que viene. Comparta, la semana que viene el tema, la diferencia entre la dispersación y los pactos, porque no es lo mismo, no es lo mismo. Pero doctor, no quiero que digan nada porque eso es una... No, yo no voy a decir nada. Vamos a esperar, vamos a hacer un análisis bíblico, porque el problema es que se ha tomado la palabra dispensación y se ha confundido con pacto, y son dos términos diferentes. Y es más,
se ha tomado la palabra dispensación para hablar de las edades. Uf, Y los que lo enseñan no saben quién se inventó eso, por qué y con qué propósito se inventaron las diferentes dispensaciones. Y anda un paquito por ahí, un paquito que se vende en las librerías. uy, La dispensación, la dispensación de, ¿cómo? Te corrió mucho por ahí. No, la dispensación de tal cosa, la dispensación. No, porque entonces toman 3 textos que están en el Nuevo Testamento, mal usados, mal enseñados, con mala hermenéutica y con una pobre y pésima exégesis para decir que sí, que existen las dispensaciones, pero ya lo vamos a ver la semana que viene. Si es bíblico, ¿y cuál es la diferencia entre dispensación, dispensaciones y pactos? Wow, eso va a estar buenísimo la semana que viene. Ahora, doctor, la última pregunta, ya de tantos mitos y falacias que hemos estado hablando, porque este es otro problema que hay dentro de la iglesia. Fíjese, y le digo esta pregunta de esta forma. ¿Qué de cierto o qué verdad tiene que hay demonios asignados a cada pecado específico? Y añado, y muchas veces hay ciertos demonios de enfermedades con nombre. Ahora, ¿qué tan de cierto o falso es esto, doctor? Sí, porque toman la expresión de Jesús, demonio sordo y mudo, porque no conocen el contexto literario, el contexto social, el contexto político y la idea que había de demonios en el siglo I. Entonces, desde niño yo he visto esto, que hay gente que le asigna demonios a cada pecado específico o a cada enfermedad. Mire, eso es un mito de que hay demonios asignados a cada pecado específico y hay demonios asignados a cada enfermedad. Incluso cuando un creyente está enfermo, eso fue porque pecó, olvidándose que después de la cruz no existe, oiga bien, después de la cruz, después de la redención, no existe la retribución en los hijos e hijas de Dios, porque toda maldición es cancelada, neutralizada y pulverizada. Toda maldición es deshecha. Entonces, ¿cuál es la falacia? Se enseña que cada adicción o cada pecado o cada enfermedad tiene un demonio asociado que debe ser expulsado. Oye. Señores, la Biblia enseña que el pecado nace del corazón humano. Eso está en Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. ¿Y qué pasa? Que la santificación implica transformación, no expulsión de demonios por cada hábito perjudicial que practica el ser humano. Hello. Y eso tiene que tenerlo en cuenta aquellos que les gusta expulsar demonios. Usted tiene que tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque es falso de toda falsedad. Porque no es bíblico. No es bíblico que detrás de un pecado hay un demonio. Por eso, demonio de lujuria, eso no existe. Demonio de adulterio, no existe. Demonio de depresión, tampoco existe. Uy. Sí, y eso es lo que más se menciona en la iglesia. Y usted lo ve por las redes. Un demonio de depresión no existe. Hello. Hay una confusión en el ámbito evangélico, en el ámbito cristiano, acerca de lo que es la demonología. Hello. Y es bueno que el pueblo entienda que no existe demonios asignados a enfermedades. Y toman a la mujer encorvada también con espíritu, la mujer encorvada como un ejemplo y lo usan para justificar que existen demonios asignados a enfermedades. Y esto es totalmente un mito, esto es una falacia, porque no es verdad que hay demonios asignados a cada pecado específico o a cada enfermedad.
¿Por qué? Porque es una falacia que se enseña en ciertos círculos espirituales que cada pecado o adicción, que es un patrón de conducta, mentira, lujuria, ira, codicia, envidia, masturbación, glotonería, pornografía, homosexualidad, está gobernado por un demonio específico, y que para que una persona sea libre no basta con arrepentirse ni con santificarse, sino que debe expulsarse el demonio correspondiente a ese pecado. Señores, bíblicamente, bíblicamente el pecado no proviene primariamente de demonios, sino del corazón humano. Jesús lo dijo en Marcos 7, del 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, la maldad. Jesús no atribuye los pecados morales a demonios, sino al corazón humano caído. Y esto coincide con toda la doctrina del pecado en la Biblia, porque el problema fundamental es la corrupción de la naturaleza humana, que se le llama de forma errónea el pecado original. No la mera influencia demoníaca externa, porque el demonio lo que hace es reforzar el hábito tóxico que ya existe, porque el pecado es una realidad moral, no una entidad demoníaca. El pecado es una elección moral voluntaria, consciente, conforme a Santiago capítulo 1, verso 13 al 15, y no puede reducirse a una fuerza demoníaca externa que nos obliga a pecar, sino que es fruto de deseos internos desordenados. Por eso Santiago 1:14 dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y por eso tenemos que tener claro, doctor, que la libertad del pecado se alcanza por medio de la cruz, no por exorcismo en serie, porque el Nuevo Testamento enseña que la libertad del poder del pecado viene por la justificación, la regeneración y la santificación progresiva, no por rituales de liberación uno por uno para cada área de debilidad. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, como lo establece Romanos 6:14. Y en Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén, amén. Reducir el pecado a un demonio asignado anula la responsabilidad humana. Anula. Hello, la culpabilidad humana. Este mito lleva a culpar a los demonios por nuestras elecciones, lo cual es una forma de evasión moral, evasión espiritual y autojustificación, porque el creyente maduro no expulsa demonios para vencer la pereza, para vencer la envidia, sino que se arrepiente, se disciplina, renueva su mente y coopera con el Espíritu Santo en el proceso de santificación, conforme lo establece Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2, una cita que todos conocemos. Cierro con esto. No hay base bíblica, no existe base bíblica para una catalogación demonológica de pecados. La Biblia nunca presenta una lista de demonios asignados a pecados específicos. Y eso es bueno que todos lo sepan. No hay evidencia exegética seria de que existan espíritus de mentira, espíritus de masturbación, espíritus de adulterio, espíritus de fornicación, espíritus de ansiedad, espíritus de glotonería, espíritus de sueño, espíritus de cansancio, como se afirma en algunos movimientos pentecostales carismáticos mal fundamentados. Lo que sí se enseña en la Escritura es que existen espíritus inmundos, demonios, y que estos pueden oprimir o poseer, pero nunca se vinculan uno a uno con los pecados personales. Y exhorto a que tengamos un balance bíblico. No negamos que existe, sí, existe la influencia demoníaca, sí existe la influencia demoníaca,
pero no es la causa principal del pecado. El mundo, la carne y el diablo trabajan en conjunto para tentar al creyente, para tentar a los hijos e hijas de Dios. Pero el pecado no es demoníaco por esencia, sino el pecado es humano. Hay opresión espiritual real, pero debe discernirse con madurez y equilibrio, conforme a Efesios 6:12. En ocasiones excepcionales, los demonios pueden intensificar la esclavitud de una persona, como en Marcos 5. Pero no todos los pecados implican posesión ni requieren exorcismo. Concluyo. No es cierto que cada pecado tenga un demonio asignado. Eso es un mito, es una falacia doctrinal que despersonaliza el pecado, quitando responsabilidad al pecador. Es una falacia, es un mito que desvirtúa la santificación bíblica, reemplazándola por sesiones de liberación. Es un mito, es una falacia que distorsiona la doctrina del pecado y la doctrina de la gracia. Es una falacia que alimenta una visión supersticiosa y no cristocéntrica de lo que es la lucha espiritual, porque la verdadera libertad del pecado viene por el arrepentimiento, por la fe en Cristo, la obediencia, la renovación del entendimiento y el poder transformador del Espíritu Santo, no por expulsar demonios inventados. Por eso Juan 8:32 dijo, Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Es cuánto? Wow. Bueno, yo creo que hoy ha sido esto a otro nivel. Doctor, fíjese, ya cerrando lo que hemos compartido en el día de hoy, lo que usted estaba acabando de hablar, nos damos cuenta, para dejarle estos textos a estos oyentes, que es más fácil hoy en día vivir como esclavo que vivir en libertad. Es más fácil vivir como esclavo. ¿Por qué? Porque el que vive como esclavo siempre puede excusar sus condiciones, siempre está buscando una excusa, como usted lo dijo. Pero el que vive libertad es responsable de sus acciones. Correcto. ¿Ve? Porque hay una diferencia. Y salir muchas veces... Ajá, diga, doctor. No, ahí, vamos a tomar un día para hablar del mal llamado libre albedrío. Eso no existe. No existe. Ha sido una mala enseñanza por siglos. Dios no le dio al hombre libre albedrío. Y toman el texto de Génesis 3 y de Génesis 2 del árbol de la ciencia del bien y del mal. Escoge. Eso no es libre albedrío. Y lo vamos a demostrar bíblicamente, exegéticamente, hermenéuticamente, teológicamente. Eso es así. Hay 5 cosas que Dios le dio al hombre y la vamos a ver cuando tratemos el tema. Es porque la gente lo que hace es repetir lo que lee en los libros, repetir lo que dijo fulano. Eso es así. Eso es así. Dios le dio al hombre libertad, voluntad libre y autonomía. Y 2 cosas más que me reservo, que la van a saber cuando tratemos el tema. Y están ahí en la Biblia. No, y es así. Eso de libre albedrío es una falacia doctrinal. Es una mala enseñanza. Es una enseñanza errónea. Totalmente. Que viene desde los primeros siglos y que fue contrarrestada por la iglesia primitiva. Y muchos, como no conocen la historia, no saben eso. Pero lo vamos a mostrar. Cómo la iglesia enfrentó esa falsa doctrina del mal llamado libre albedrío, del libre albedrío, que no es bíblico. Amén. No, y uno de los otros problemas que quiero rapidito dárselo ahí a los oyentes es la salvación que se predica hoy sin responsabilidad. ¿Sabes? Hoy se está predicando una salvación sin responsabilidad. Tú eres salvo y ya, no hay que hacer más nada, no hay responsabilidad. No hay que hacer nada, no hay que hacer nada. Porque entonces la gracia, la gracia se ha mal usado. Se ha abusado de la gracia. Se ha distorsionado la gracia. Entonces ahora, como la salvación es por gracia, no, tú no tienes ninguna responsabilidad. Al contrario, la gracia te hace responsable. Es otro tema que vamos a tratar. No, porque hay temas porque el pueblo
como usted dijo, lo que está repitiendo, lo que no investigan, porque entonces repiten, oyen un mensaje, les gusta, no le estudian para ver si es verdad, qué tan o qué tan como es, cierto es y lo tiran para adelante. ¿Ve? Y fíjese esto, doctor, para ir cerrando ya, porque la gente muchas veces lee en Gálatas y Gálatas 5, usted puede leer de 16 al 20, usted lo conoce, las obras del Espíritu y las obras de la carne. Dice, las obras de la carne son adulterio, fornicación, y te da una lista. Sin embargo, ahí no está el nombre de Satanás ni de ningún demonio, porque es que esto no tiene que ver con ello. Esto tiene que ver con conducta. ¿Ve? Pero no entendemos eso. Y más, para que ustedes puedan entender y lo puedan leer con tiempo, para ser libre de esas ataduras, léase Colosenses 3 del 1 al 17, que te va a decir dejar, ¿ves? Vestido del nuevo hombre. O sea, hay cosas de la Biblia que no entendemos porque no las estudiamos. Claro, claro. Y la verdadera guerra está entre pecado versus santificación. Santificación. Ahí está la verdadera guerra. El pecado que practica la persona versus la santificación, en la cual la persona coopera y se entrega y se rinde y deja que el Espíritu Santo obre, pero la persona coopera. ¿Por qué? Porque la santificación bíblica es el proceso progresivo por el cual el creyente es transformado en la imagen de Cristo. Realmente, Aquí día a día. está. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. ¿Y mediante qué? Mediante la palabra de Dios. Lea Juan 17, 17. El poder del Espíritu Santo. Lea Romanos 8, 13. La obediencia de fe. Lea Romanos 6, 12 al 14. ¿Por qué? El verdadero enemigo, ¿cuál es? La carne, el viejo hombre no crucificado. Por eso, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Gálatas 6:8. El mayor campo de batalla no está en expulsar demonios internos, sino en negarse a sí mismo y ser conformado al carácter de Cristo para ser transformado, conforme a Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25. Amén, amén. No, tremendo, doctor. Y por eso es que vemos mucha gente que lo que hace es que han aprendido a vivir una vida cristiana a sobrevivir, no a vivir una vida de bendición. Pero ha sido una gran bendición en este día. Aquí hay mucho todavía que hablar. Si nos quedamos, podemos estar 2 horas aquí, porque Claro. verdaderamente el tema ha sido tremendo. Saludo a todos los que están presentes. Hay muchos, hay pastores aquí, amigos que se han conectado. Los bendecimos. Gracias por estar conectados. Queremos que compartan este video. Nosotros no estamos tratando de decir que lo sabemos todo, que nosotros somos lo que sabemos. Nosotros estamos trayendo claridad para que usted también entienda, aprenda, escriban, escuchen el video para que puedan enseñar de la manera correcta. Es lo que queremos. Comparta este video, compártalo para que ayuden a otra gente a salir de esa venda, ¿ves? Que muchas veces tienen por falta de un conocimiento. Damos gracias a Dios que nos da esta oportunidad al doctor Elías Paulino de poder sentarnos, evaluar para traerles estas enseñanzas a ustedes. Dijimos que la semana que viene vamos a hablar sobre la diferencia entre la dispersación y los pastos. Eso va a ser interesante, pero queremos que también nos escriba qué otros temas en un futuro podemos tomar. ¿No es así, doctor? Sí, que nos pongan ahí en sus comentarios qué temas quieren que toquemos, qué temas le inquietan, qué tema usted cree que debemos tocar para nosotros así tratar esos temas que a usted le interesan, escoger lo que más opinen en cuanto a los temas y traer esos temas en el orden gradual. Amén. Así que no dejen de escribirnos, podemos y decimos, comparta este video para que así pues sigamos cogiendo la fuerza que necesitamos y seguir trayendo estas enseñanzas. Así que yo creo que ha sido de gran bendición. Ya terminamos con estos temas que fueron casi 15 videos, si no me equivoco, doctor. Casi 15 videos que hablamos. Sí, 15 o 16 videos más o menos. 16 videos. Ahora vamos a traer cerramos esta serie. Esta serie. Ya vamos a venir con nuevos temas de mucha bendición. Y doctor, quiero que anuncie su universidad, su instituto. Claro, claro. Este programa llega a ustedes como cortesía de la universidad online. Es por Zoom, totalmente virtual, desde su celular, su iPad, su tableta, su dispositivo, su computadora, desde la comunidad de su casa, su oficina, su cama, su habitación. BCC Adonai Elohim Christian University, totalmente virtual, online.
Usted puede llamar a la doctora Idequel al 917-417-5258. El teléfono es de WhatsApp, repito, teléfono 1-917-417-5258 en las diferentes modalidades de bachillerato, licenciaturas, maestrías o doctorados o instituto bíblico intensivo de 1 año solamente. Así que puede llamar a la doctora Idequel al WhatsApp, repito, 1-917-417-5258 para más información o inscribirse en la Universidad BCC Adonai Elohim Christian University, totalmente virtual, online, desde la comodidad de su casa, su oficina, su cama o su habitación. Así que ya lo saben, ya sabemos, y quiero concluir con esto. No hay evidencia bíblica, no existe evidencia bíblica ni patrística que sostenga que cada pecado tiene un demonio asignado. Oiga bien, no hay evidencia bíblica ni patrística que sostenga que cada pecado tenga un demonio asignado. Esta enseñanza es una superstición neopentecostal contemporánea, no una doctrina cristiana ortodoxa. La verdadera libertad y santidad no se obtienen por expulsar demonios temáticos, sino por la muerte del viejo hombre. Téngalo entendido. Amén. Matar el viejo hombre, el poder del Espíritu Santo y la renovación de la mente, la renovación del entendimiento. Por eso Juan 8:36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracia y paz. Shalom, Amén. shalom. Así que bendiciones a todos. Será hasta el martes que viene con el tema que ya le dejamos saber. Así que espero que comparta este video y sea de mucha bendición. Shalom, shalom. Será hasta el martes que viene. Dios me le bendiga a todos. Mira a ver si tú tienes la...